Nos fuimos. Bueno, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos para hablar un poquito de fisioterapia y hoy con un invitado de lujo y siempre aquí acompañándome con Andrés Logroño. Andrés, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo les va, gente? Nada, para nosotros ya saben, como todos los miércoles, es un gusto estar con el Carlitos de acá, compartiendo. Este miércoles tenemos un invitado internacional desde México, un colega fisioterapeuta, Miguel Ángel Muñoz. Él es un crack de la fisioterapia deportiva, nos va a hablar justamente de esto, ¿no? De los mitos y las realidades que tenemos en la fisioterapia deportiva. Gente, la temática va a ser que Miguel Ángel les va a exponer. Ya le vamos a dar a compartir la pantalla. Y recuerden que todas las preguntas, dudas, aprovechen de Miguel Ángel para hacerlas acá en el chat. Y mientras vaya él exponiendo, pues nada, vamos a ir resolviendo las dudas con Miguel Ángel. Así que nada, que sea una buena noche y aprovechen, gente, cuídense mucho. Y Miguel, por favor. Miguel, ahí ya tienes todo para compartir pantalla. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un gustazo con todos los colegas. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora empiezo a compartir la pantalla y pues vamos empezando. Vamos empezando. Esta charla. Que va a estar un poquito ahí interesante, un poquito tal vez polémica, pero bueno, al final un poco de experiencia, de evidencia, de lo que me gusta hacer. Y bueno, ahora verán, espero que lo disfruten. Y pues nada, como bien lo han mencionado, yo soy Miguel Ángel Muñoz, soy fisioterapeuta, soy de México. Un gustazo con todos ustedes, que por ahí veo que no solamente de Ecuador, sino de muchísimos otros lados que nos acompañan. De verdad que para mí es un privilegio estar aquí, poder hablar de lo que me gusta y me apasiona. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de los mitos y realidades que tenemos un poco acerca de la fisio deportiva, algunas ideas que al final las tenemos como fisios o que creemos. Pero bueno, me gustaría comenzar contándoles un poco acerca de mí. Yo, como les dije, soy fisioterapeuta, tengo una maestría en fisioterapia deportiva, un especialista ahí en prevención de la fuerza, entre otras formaciones. Hice una pasantía en el Club Pachuca de fútbol en primera división aquí en México. Y bueno, actualmente trabajo en el equipo de Cimarrones de Sonora, un equipo de segunda división de fútbol. Y bueno, también tengo un podcast que se llama Adictos a la Fisioterapia, donde hago entrevistas a diferentes profesionales de la salud, fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos, con el fin de compartir y divulgar pues todo esto que nos encanta y que espero que lo escuchen. Y pues también formo parte de una empresa de formación continua que por ahora, que bueno, había iniciado de manera online, pero también estamos ahora iniciando de manera presencial, que se llama Vipia, donde pues este proyecto ha salido para tratar de hacer formaciones un poco diferentes a las que normalmente se ofrecen, ¿no? Tratar de cambiar un poco todo este tipo a través de formaciones basadas en evidencia y sobre todo con talento poco conocido, pero que merece la pena darlo a conocer. Entonces es un poquito de lo mucho que hago, además de crear contenido en redes sociales. Y bueno, pues vamos a ir empezando. Normalmente el concepto que nosotros tenemos en cuanto a la fisiodeportiva, lo primero que se nos viene a la mente, ya sea como estudiante o que al menos en su momento yo tenía a lo mejor este concepto, ¿no? Y que vamos a ir hablando poco a poco de esos temas. Pues desde que a veces nos limitamos un poco, ¿no? Y pensamos que solamente es colocar kinesiotape o la técnica de moda que esté en su momento, como lo ha sido el kinesiotape, como lo ha sido el cupping, como lo ha sido las pistolas de percusión, el masaje, los famosos masajes de descarga, ¿no? Que quien me siga en redes, pues ya sabrá un poco para dónde va orientada esta charla. El tema de los estiramientos, que también, pues vamos a ver realmente, ¿no? Qué tan funcional es, si solamente nos limita esto, el tema de la prevención de lesiones, cómo se hace, si realmente solamente prevenir es a través de un masaje, es a través de hacer estiramientos. Entonces vamos a ir hablando un poquito de una manera superficial, pero de todo esto y un poco más de información. Entonces hay que preguntarnos si realmente esto es la fisiodeportiva, ¿no? Piénsenlo y lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en la charla. El primer mito que me gustaría mencionar es este, que no existe la prevención de lesiones. Y vamos a decir, no, Miguel, pero todo el mundo habla de prevención.
Y por ahí los que tienen sus cámaras prendidas también es como que, ¿cómo? Y muchos se cuestionan esto, ¿no? Pero realmente es de que sí, realmente no existe. No podemos hacer nada ni por predecir una lesión, ni para prevenir una lesión. Y sí, estoy de acuerdo que hay muchos trabajos, hay muchas máquinas, hay muchos protocolos. Sin embargo, el término que yo creo que es el ideal y que lo he platicado con otros colegas, otros profesionales de la salud, preparadores físicos reconocidos, top, a nivel internacional, que tengo la fortuna de conocer y hablar de este tema, pues mencionan esto, ¿no? Que el término prevención no sería lo ideal, sino lo ideal sería disminuir los riesgos de lesión. Y esto, obviamente, para intentar prevenirla, ¿no? Pero como tal, no podemos prevenir una lesión, ya que son de un origen multifactorial. Y aquí lo podemos ver claramente en esta diapositiva, ¿no? Todas las lesiones son multifactoriales, desde factores extrínsecos como intrínsecos, desde una parte emocional, porque para mí es muy importante lo que es la parte mental en un proceso de readaptación, ya sea en el deporte o no, o en la clínica, pero siempre va a ser importante en qué estatus mental está nuestro paciente, y cómo cambiar ese chip. De ahí la importancia de un grupo multidisciplinario. Entonces, son el origen multifactorial, como podemos ver en las tres imágenes, son tres diferentes lesiones, donde la primera es acerca de una lesión de muscular, la segunda nos presenta un algoritmo sobre los factores de riesgo de una lesión del ligamento cruzado anterior, y el tercero, del lado derecho, es acerca de un esguince de tobillo. Entonces podemos ver la cantidad de factores, ¿no? Como desde, en el caso de una lesión muscular, desde una conmoción, es decir, un choque de cabezas, y que nuestro jugador pase un cierto proceso, eso es ya un factor de riesgo para una lesión muscular, porque hay, a través de este contacto, existen ya muchísimos déficits neurocognitivos que nos pueden llevar a originar una lesión muscular, ya sea en isquiotibial, ya sea en cuádriceps, donde sea, ¿vale? Pero ya nos predispone, de acuerdo a lo que dice la evidencia. El tema de la edad, y bueno, todos los factores que en su momento hemos escuchado. Pero lo que sí podemos hacer es lo que mencionábamos, ¿no? Conocer, identificar y reducir el riesgo de lesión y de su gravedad. Eso sí lo podemos hacer. Y tratar de hacer de que a la vez y a la par de mejorar el rendimiento. Obviamente esto lo podemos hacer en conjunto con nuestro grupo multidisciplinario, que viene siendo lo ideal. Influyen demasiadas cosas, no solamente lo que nos dice la bibliografía, sino ya dentro de un equipo profesional podemos ver que va más allá de estos factores que normalmente se hablan, ¿no? Porque puede depender también de la duración del contrato, cómo está nuestro jugador, si es titular, suplente, qué rol tiene dentro del equipo, qué se está jugando el equipo dentro de ese calendario de partidos, ¿no? Si pudiera ser una final, no va a ser lo mismo que jugar una primera jornada, ni un torneo internacional. Los intereses del jugador, si es un jugador que se está cuidando, porque a lo mejor ya tiene amarrado irse con otro club, o no sé, son diferentes factores que también hay que tenerle atención, ¿no? Y que debemos conocer siempre. En la clínica, bueno, pues podríamos conocer más a nuestro paciente si se está divorciando, si acaba de tener un hijo, porque probablemente acaba de tener un hijo y no lo deja dormir bien, y probablemente ahí venga este tipo de dolor, a lo mejor un tipo de dolor crónico, o por qué no se recupera mi paciente, pues puede ser porque no esté descansando bien. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. En el tema de las lesiones musculares, siempre hay que ponerle atención al historial previo de lesiones, es decir, si existe una lesión previa, sabemos que es un riesgo de una relesión, sobre todo en los 2 primeros meses, puede ser hasta 10 veces mayor. Por lo tanto, debemos poner atención y tratar de disminuir esta recaída o este riesgo de una segunda lesión. En el tema del ligamento cruzado anterior, también conocer esta parte. Sabemos que hay diferentes déficits neurocognitivos que llegan a estar afectados a través de esta lesión, al ser una lesión intracapsular. Por lo tanto, tendremos que trabajar en estos déficits. Y lo que les mencionaba, identificar estos factores de riesgo para mejorar y tratar de disminuir la gravedad de una segunda lesión. Pero lo ideal, obviamente, es de que no suceda. En cuanto a nuestro segundo mito, que normalmente tenemos, es
el tema de los masajes de descarga. No sé si cambie a lo mejor la terminología en alguna parte de los países de donde están conectados, pero aquí en México un masaje de descarga es ese famoso masaje de recuperación que se le da a un deportista, ¿no? Después de la sesión. Donde aquí lo principal es de que realmente está bien el término. Vamos a comenzar de ahí, ¿no? ¿Realmente está bien mencionarlo como un masaje de descarga? ¿O qué estamos descargando, no? Para mí, realmente lo único que se descarga, pues es probablemente mi teléfono, mi móvil, cualquier aparato electrónico, pero realmente el músculo también se carga, porque para poderse descargar tendría que cargarse, pero sí, ahí sí se carga, ¿no? ¿Cómo se carga? Pues a través del ejercicio, pero realmente lo podemos descargar a través de un masaje, pues la respuesta es de que no. Como decíamos, sí se descarga, pero ¿cómo entonces descargamos un músculo? ¿No? Sería descargar. Para mí el término ideal sería recuperar. Un masaje de recuperación, post ejercicio, pero no tanto de descarga. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues el músculo se va a cargar con ejercicio y lo podemos descargar también con ejercicio, es decir, a través de estímulos mecánicos. Entonces, una correcta dosificación, ya sea desde un plan preventivo, desde un plan de readaptación, o ya sea, no precisamente tiene que ser deportista, sino con cualquier plan de ejercicio terapéutico, en cualquier patología o en cualquier lesión, vamos a ocasionar que el músculo se cargue y se adapte, y va a haber periodos en los que necesitemos que se descargue, es decir, que se recupere. ¿Cómo? A través del ejercicio, a través de las variables que tiene el ejercicio y con una correcta dosificación, porque podemos trabajar con diferentes variables, la intensidad, el volumen, la densidad, los descansos, y esto hará, hasta los tipos de contracción, las velocidades, y esto hará que descarguemos nuestro músculo en los periodos que lo necesitemos y posteriormente lo tendremos nuevamente que cargar, ¿no? Darle estos estímulos mecánicos para generar las adaptaciones que yo quiero. Entonces, bueno, pues realmente lo que decíamos, ¿no? ¿Se puede descargar el músculo con un masaje? Pues la respuesta es de que no. Un músculo puede estar adolorido, puede estar lesionado, pero no se va a descargar nada más con un masaje. Y algo súper importante que siempre me ha causado mucha controversia, que ha llamado mucho la atención, es de que este masaje de descarga normalmente lo primero que te dicen en la facultad, en la universidad, es que este masaje de descarga debe doler, ¿no? Entonces, si ya tengo el músculo adolorido por el esfuerzo, por la destrucción de fibras musculares que hay post ejercicio, y todavía aplico yo una presión donde le genere más molestia al deportista, probablemente no sea lo mejor. Para mí es un poco de sentido común, no tiene nada de caso. No hay nada de evidencia, o al menos yo no he encontrado nada de evidencia que lo relacione y que te diga que no o que sí, pero yo creo que no se necesita, yo creo que va un poco más por sentido común, porque no tiene ninguna lógica. Al contrario, yo creo que tendría que adaptarse al paciente. Habrá gente, habrá deportistas que les gusta sentir, ¿no? El masaje, que quieren que les hagan presión, sobre todo deportistas como de fútbol americano, con quienes he trabajado y a ellos les encanta que la parte manual, que les metan la mano, que sientan, a diferencia de un futbolista, ¿no? Que la mayoría son más de querer ser consentidos. Entonces, pues irá de la mano. Habrá a quien se sienta bien teniendo dolor con este masaje de recuperación, pero no hay que explicarles, y aquí sería labor nuestra, educar a nuestros deportistas, a nuestros pacientes, a través de esto, que no necesariamente debe doler, no hay ningún beneficio extra si duele o no duele, pero obviamente prefiero que esté sin dolor para que al día siguiente llegue mejor y pueda trabajar mejor durante una sesión en una clínica o en el equipo. Por lo tanto, para mí, y una recomendación que yo haría, y este que es otro mito, no debemos realizar o generar un dolor a través de estas técnicas de recuperación. De hecho, prácticamente con ninguna técnica de fisioterapia creo que debería dejar adolorido al paciente, salvo que sea algo invasivo, ¿no? Y bueno, con sus respectivas pues, creencias y educación al paciente previo a esta aplicación. Por lo tanto, también hay otro tema, ¿no? De que, bueno, al menos aquí en México pasa mucho y que también lo escucho mucho en clínicas de deporte, donde estuve rotando en algún momento como estudiante,
donde se le decía al deportista, tú vas a necesitar un masaje de descarga cada X tiempo, es decir, cada semana o cada mes, después de cada competencia, si no, no te vas a recuperar. Y realmente no debe ser así, porque la recuperación no debe ser dependiente de un fisioterapeuta. La recuperación va a depender del mismo deportista y de la educación que nosotros le demos, de toda la información que le demos al deportista. Porque lo que más le va a ayudar, podemos darle lo mejor. Crioterapia, masajes, pistolas de percusión, que ahora hablaremos de ella, electroestimulación. Le puedo poner todo el kit para recuperar, las botas de presoterapia. Pero si el jugador, el paciente, el deportista, él no se cuida, no descansa bien, no se alimenta bien, no se hidrata bien, psicológicamente no está bien, no tendremos una recuperación adecuada. Por lo tanto, hay que educar a nuestro deportista, que cuesta mucho, sobre todo esos deportistas ya de años que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, costará un poco más de trabajo. Pero bueno, tendremos que hacer la recomendación, tratar de cambiar el chip. Obviamente, él decidirá si hacerlo o no, pero al menos nosotros hacer esta labor de educar a los pacientes y no hacerlos dependientes de un fisio. Ahora, estoy de acuerdo, probablemente en la parte económica dentro de una clínica no le venga bien, pero dentro de nuestra parte ética probablemente sí, y probablemente esto sea algo que haga que el deportista confíe en nosotros porque le estamos siendo sinceros y nos recomiende más gente. Por lo tanto, vamos a tener más flujo de pacientes, a diferencia de uno, más constante, y mejor prefiero tener más y que me recomienden y que sepan que soy sincero con ellos y que quiero lo mejor para ellos, ¿no? Me preocupo por ellos, que ahí entra esa parte de la alianza terapéutica con mi paciente. Entonces, bueno, lo que les decía, prácticamente una buena correcta recuperación es a través de un control de la carga, en conjunto con nuestro preparador físico, o si está en un proceso de readaptación o rehabilitación que nosotros llevemos, controlar y dosificar bien el ejercicio, trabajar en un conjunto, probablemente con un nutriólogo, que sepa que está alimentándose bien, que se está hidratando bien, y educar a mi paciente, que aquí no puedo hacer prácticamente nada por él, pero él sí puede hacer mucho, que es la parte del descanso, y que sea un descanso óptimo, porque puedo descansar 6 horas, pero al 100, descanso, recupera. Y puedo dormir 10 horas y me siento más averiado y me siento fatal. Entonces, también tiene una ciencia toda esta parte del sueño, de saber descansar, y tendremos que educar a nuestros pacientes. Cuesta mucho, pero no es imposible. Este tercer mito, el tema de las pistolas de masaje o estas pistolas de percusión, ¿no? Que también nos hablan mucho y a veces pensamos que el único uso es también para recuperar, para sustituir un poco la parte manual, para que sienta rico mi paciente, porque está de moda, pero ¿realmente sirven? Pues bueno, prácticamente, como todo, es una moda. Cada vez salen más marcas, más económicas, otras con más funciones, con diferentes tipos de cabezales, pero prácticamente en su momento también el foam roller, y estamos generando un efecto muy similar a lo que hace este foam roller, ¿no? Pero algo muy importante es de que regresamos a lo mismo. Si no tengo un buen control de cargas, si no sé trabajar ejercicio terapéutico, por más que quiera yo recuperar a mi paciente, estas herramientas no van a solucionar nuestro entrenamiento terapéutico mal planificado, ¿vale? Por lo tanto, nuestro deportista se va a sentir igual o peor, o esos pacientes que mejoran y luego vuelven otra vez y recaen. Entonces debemos ahí saber planificar. De ahí la importancia, quien me sigue en redes sabe que me gusta hablar mucho de ejercicio terapéutico, que doy formaciones al respecto de esto, porque creo que es una herramienta dentro de todo nuestro arsenal terapéutico infravalorada y que podemos tener muchos beneficios y nuestro paciente, sea lo que tenga, va a tener grandes beneficios y sobre todo sin recaídas o recidivas, ¿no? Entonces, hay que saberlas usar. Como mencionábamos, no son malas herramientas, son buenas. Y la evidencia también te dice que tienen buenos efectos. Pero por sí solas, y como a veces la misma mercadotecnia de estas marcas, a veces nos dicen que te va a ayudar a recuperarte y esto va a hacer que hipertrofies más rápido, o que aumenta la masa muscular, o que va a mejorar el rendimiento.
porque esa sí te la venden, no vas a mejorar el rendimiento si aplicas esta pistola, vas a ser más rápido, vas a ser más ágil. La verdad es que no, hay evidencia que te dice que no, pero si utilizo estas herramientas en combinación con el ejercicio, puedo aumentar el flujo sanguíneo de la zona, puedo mejorar la percepción del dolor y del dolor muscular tardío post ejercicio. Y también te menciona que a través de revoluciones altas provoca mayor rubor en menor tiempo. Por lo tanto, si mi objetivo es aumentar la irrigación sanguínea de cierta zona, probablemente me venga bien esta herramienta, me venga bien el foam roller. Si quiero comenzar a calentar con el método de calentamiento, utilizar el foam roller, la pistola, también me viene bien. Por lo tanto, no es que no sirvan, no estoy diciendo que no sirvan, solo hay que saberlas usar, hay que saber en qué momento viene bien. Y también las pistolas de vibración tienen un efecto especial antes de pasar al siguiente punto. Que si nos gusta leer, nos gusta el tema de las neurociencias, que al menos aquí en México se está poniendo de moda, cómo tratar neurociencias, lesiones a través de las neurociencias, prevención de lesiones a través de neurociencias, podemos darnos cuenta, y también hay demasiada bibliografía que te dice que estas pistolas de masaje, de percusión, de vibración, a ciertos revoluciones pueden llegar a generar algunos cambios beneficiosos, como se pueden utilizar, por ejemplo, realizando un estiramiento y colocando la pistola, y van a ver cómo aumenta el rango de movimiento a corto plazo, ojo, pero se logra ampliar el rango de movimiento de una manera súper sencilla, ¿vale? Y esto tiene sus fundamentos fisiológicos, que es muy interesante para quien le guste investigar más al respecto. También podemos utilizarlas como una manera de mejorar nuestro sistema propioceptivo. Entonces, no nada más ya es para un masaje, para recuperar, sino la podemos utilizar para más cosas. Hay una marca que tiene la dosis que dice la bibliografía, que vienen siendo alrededor de 50 a 150 Hz. No recuerdo la marca, pero esa es la dosis, digamos, ideal para provocar estos cambios. Faltan más estudios, no es un tema que me apasione tanto, por lo tanto no he profundizado en más bibliografía, pero seguramente hay cosas interesantes. Como un cuarto punto, que es uno de los puntos más interesantes, los siguientes dos puntos yo creo que son de los más interesantes, son de estos controvertidos que me gusta publicar, que me gusta hablar de ellos, es el tema de los estiramientos. Realmente un estiramiento me ayuda a recuperar, me ayuda a relajar el músculo y sobre todo me ayuda a prevenir lesiones. Yo creo que muchos dirán que sí, yo creo que muchos dirán que lo hacen, que le recomiendan a sus deportistas estirar después de una sesión intensa para sentirse mejor probablemente, pero vamos a ver qué tan cierto es esto. Normalmente, y no sé si en sus países, que no sea de México, se acostumbre esto, pero en México al menos se organizan carreras de 5, 10, 20 kilómetros, 21 maratones, medios maratones, y al finalizar estas carreras se realizan estiramientos. Hay una escuela de fisioterapia que patrocina, que va a hacerse publicidad, y todos los estudiantes van a esto, a estirar, ¿no? A todos los competidores. Y supuestamente vendemos esa idea para recuperar, para sentirse mejor, pero realmente esto ayuda. No sé si en sus países también suceda, ¿no? De ahí en el chat pueden ir comentando si es que también. En todos lados, Ahí está. sí, en todos lados van haciendo eso en realidad. Creo que es bastante común acá, por lo menos en Guayaquil, mi ciudad. Hay muchas competencias de CrossFit y siempre hay la estación de masajes o de estiramientos que la gente se estira, les ponen electrodos para que puedan seguir haciendo el entrenamiento. O sea, es bastante común y esa es la percepción principal que se lleva de la fisioterapia deportiva acá. Ese es, y a veces es hasta un mismo error, ¿no? De nosotros, y yo creo que todos hemos ido alguna vez a realizar este tipo de estiramientos a estos competidores y les vendemos esa idea, o probablemente a nuestros pacientes, pero realmente debería ser así. Pues la idea es de que no, y comenzando desde el tema de que unos estiramientos estáticos no te previenen lesiones, y que ya dijimos que no está bien el término.
pero a grandes rasgos no te ayuda a prevenir lesiones al realizar un estiramiento estático. Y eso te lo dice la bibliografía, que es muy clara en ese aspecto, un poco controvertida, pero los estudios que tienen mayor evidencia te dicen que no hay cambios entre los grupos que hacen estiramientos estáticos y los que no, y epidemiología o incidencia de lesiones a nivel muscular. Ojo, en mi experiencia, les puedo decir que nosotros hacemos en el club una serie de test, de pruebas neurofuncionales, donde evaluamos ciertas capacidades físicas, la estabilidad, la fuerza, core, también estamos evaluando flexibilidad, y en este apartado de flexibilidad, movilidad también, porque son dos términos diferentes que ahora hablaremos, pero en el término de flexibilidad de isquiotibiales, aductores, recto anterior principalmente, jugadores que, les digo, esto es totalmente empírico, ¿no? Toda la experiencia, pero a lo largo de los 5 años que he estado en el club, en estos 5 años, todas las evaluaciones que hemos hecho, digamos, hemos hecho 10 veces estas evaluaciones a 30 jugadores, por lo tanto, nos ha arrojado los mismos resultados, que jugadores que tienen una musculatura isquiotibial, aductora o de recto anterior acortada, son los jugadores que no se lesionan o que nunca se han lesionado a nivel muscular o no se lesionan durante su estancia aquí en el equipo. Mientras que jugadores que tienen la mejor flexibilidad son jugadores que se han lesionado. Y coincide, yo creo que esto sí es una coincidencia, pero coincide que las lesiones más graves, que vienen siendo unas lesiones musculotendinosas, que han dejado fuera a jugadores 6, 8 semanas y que en ocasiones han tenido recaídas. Solo hemos tenido 2 recaídas en 5 años, y esas 2 recaídas han sido en jugadores que han tenido la mejor flexibilidad de isquiotibiales. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No tiene relación. Y hablando con otros colegas de diferentes equipos dentro de la división y de primera división, les sucede lo mismo, que jugadores que están acortados a nivel muscular, en un acortamiento importante, no se lesionan o nunca se han lesionado. Que también influye la parte de la posición en la que se desenvuelven. Porque posiciones también en la que requieren mayor número de sprints, es decir, un extremo, un lateral, son jugadores que hacen sprints constantes y que ahora sabemos que el sprint es el mejor método de prevención de lesiones musculares a nivel isquiotibial. Entonces, tampoco tienen relación ahí de que no se lesionen. Jugadores que tienen más cambios de dirección son jugadores que se les llegan a lesionar más a nivel muscular. Digo, entre otros factores, ¿no? Pero ha coincidido y son datos que nos llamaron la atención. Y hay estudios que también, un par de estudios, de hecho, no he encontrado tampoco tanto, pero que mencionan algo similar respecto a esto. Entonces es algo muy interesante. El tema de incluir los estiramientos antes de calentar, pues bueno, sabemos bien, ¿no? Que los estiramientos estáticos, lo que decía nuestro paciente, no realizarlos antes de la actividad porque relaja la musculatura. Pues sí, no, sí la relajará, pero si estamos hablando a un corto plazo, pero tampoco es como que influya tanto. Sin embargo, es mejor no hacerlos. Esto sí está más controvertido, por lo tanto, mientras no haya nada claro, mejor evitarlos. Posterior a los ejercicios, al entrenamiento, este tema de los estiramientos, también aquí sucede algo muy interesante. También algo desde mi perspectiva, algo que he vivido. Ha habido años en los que los preparadores físicos no realizan o no son obligatorios realizar estiramientos después de una sesión de entrenamiento. Son opcionales, solo si el deportista quiere, y otros no. Y hemos tenido otros preparadores físicos que ellos obligan a los jugadores a estirar siempre, con la intención de prevenir lesiones. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Bueno, pues los jugadores que se les ha obligado a estirar, a algunos se les hace tedioso, pero bueno, al final han sido los torneos donde más lesiones musculares hemos tenido. Digo, influyen más cosas, lo que les decía. Influye el control de la carga, cómo trabaja el PF, todo. El calendario de partidos, todo. Pero son datos interesantes. Claro, son coincidencias que dan que pensar. O sea, Claro. sabemos que una lesión va a ser multifactorial, pero coincidencialmente suceden estas cosas. Entonces,
yo justo ahorita en el grupo, en el chat, estoy comentando de que escuchen muy detenidamente lo que tú estás diciendo, porque esas son cosas que, ok, fisioterapia deportiva, masaje, estiramiento, pero saber qué posición tiene mi jugador, qué movimiento específico va a hacer es fundamental para realmente tratar de disminuir el riesgo de lesión o poder estar al tanto de qué tipo de lesión puede sufrir mi paciente, mi deportista, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y como te mencionaba, los casos o los torneos donde no se les obliga a los jugadores, que es opcional, pero que se les incluye un trabajo de movilidad, de cadera, de tobillo, son esos torneos donde hemos tenido el menor número de lesiones musculares, ¿no? Entonces, pues realmente ahí queda esa incógnita, ¿no? Si influye o no influye. De acuerdo a la experiencia te puedo decir que no. De acuerdo a la evidencia que tiene mayor grado, también te puedo decir que no. Pero bueno, sigue siendo ahí un tema controvertido, cuestión de gustos, cuestión de que si le gusta o no al deportista, pero yo me iría más por trabajar la movilidad, que es así, tiene muchísimo sustento científico que te dice que eso sí te ayuda a prevenir lesiones, ya sea desde una lesión muscular hasta una lesión articular, que son a veces las más importantes, como una lesión del ligamento cruzado anterior, sobre todo relacionada a la movilidad de cadera y a la dorsiflexión de tobillo, que es a veces algo que nos olvidamos, una articulación que nos olvidamos de esa movilidad y que es súper importante y que cada vez tiene más evidencia que es muy efectiva trabajar este tipo de movilidad. Otro tema también es el de mejorar la recuperación del deportista. ¿Realmente los estiramientos mejoran? Pues no, lo que te dice la evidencia es de que sí te ayuda en cuanto a el dolor muscular tardío, ayuda a esa sensación nada más, esa sensación de esfuerzo percibido, ese famoso RP, ¿no? Te va a marcar al día siguiente el jugador que se siente más recuperado si realizó su sesión, dependerá mucho de la creencia que tenga el jugador, de cómo se ha educado. Si es un jugador nuevo, pues probablemente esté aprendiendo apenas. Pues es un jugador de años que ya toda su vida ha estirado y si no estira no se siente bien. Entonces el día que no estire se va a sentir fatal y que ya, porque ya es un jugador dependiente a esto y este factor mental también influye, entonces pues tendremos que darle el dulce, ¿no? Entonces tampoco es de que digan, no, Miguel dijo que no sirven para nada los estiramientos estáticos, entonces ya no hay que estirar y mañana le digo a todo el mundo que no. No, es cuestión de gustos. Probablemente en algún momento verán en mi cuenta, hay fotos donde estoy estirando jugadores y seguirán existiendo esas fotos o videos estirando pacientes, porque a lo mejor el paciente lo requiere, al paciente le gusta la sensación, pero ya hablaremos también un poco de esto, del tema de las contracturas, ¿no? Que respecto a los estiramientos. Y bueno, lo que decíamos, un mito total que los estiramientos alivian las contracturas, porque para empezar, clínicamente ni siquiera sabemos qué es una contractura. Y lo que sí podríamos añadirle como un término ideal sería, en lugar de contractura, utilizar el término mialgia. Aunque bueno, con un paciente será válido trabajar y utilizar este término para evitar confusiones. Pero bueno, al final esto es importante, saberlo entre nosotros, entre colegas, porque creo que así podemos hacer crecer también un poco pues, nuestro gremio a través de quitar estas falsas creencias que a veces tenemos. Y como este meme, ¿no? Pues no lo digo yo, lo dice prácticamente la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia acerca de esto? Pues lo que comentábamos, ¿no? Que los músculos realmente no se estiran, los músculos prácticamente se contraen o se relajan. Pero el término estirar, lo que mencionamos, no sería el adecuado. Por lo tanto, un estiramiento va a producir un aumento de la longitud muscular transitoria y un aumento de la tolerancia al estiramiento regulado por nuestro sistema nervioso central, que esto va a jugar también un papel importante. Y algo también súper importante es de que no va a un estiramiento no produce aumento del rango de movimiento a corto plazo. Hay que trabajarlo mucho si es que queremos aumentar nuestro rango de movimiento, nuestra amplitud, que ya, como bien mencionamos, ¿no? Son términos totalmente diferentes. Flexibilidad y movilidad, sin embargo, están totalmente relacionadas. No puedo tener una buena movilidad si no tengo buena flexibilidad y viceversa. No va a ser lo mismo y no es lo mismo estirar que calentar, que decimos, hay que incluir a fuerza los estiramientos en nuestro trabajo de calentamiento para que no existan lesiones. Pues tampoco influye
dependerá del tipo de estiramientos. Probablemente los estiramientos balísticos son los que tienen más evidencia en deportes donde se requieren más cambios de movimiento o se realizan más contracciones excéntricas, que vienen siendo prácticamente casi todos los deportes. Y lo que decíamos, no previene lesiones y no disminuye este dolor muscular tardío, pero sí en cuanto a percepción. A nivel fisiológico, de valores de lactato, de que ya ahora sabemos que no están tan un buen indicador de fatiga, es ahora la CPK, por lo tanto tampoco se van a ver relacionados ahí los índices de CPK en sangre, no van a disminuir con estirar, por lo tanto no se recupera nuestro deportista fisiológicamente, pero sí en la percepción de sensaciones de cansancio. Entonces, aquí esta es una pregunta que seguramente ya se le están haciendo. ¿Qué hago con las contracturas de mis deportistas? Y como bien mencionábamos, ¿no? Pero para esto hay que definir qué es una contractura. ¿Y dónde se encuentran estas contracturas? Que viene siendo aquí nuestro quinto mito. ¿Qué hay acerca de estas contracturas? Pues prácticamente las contracturas no existen clínicamente, porque no hay nada que te diga, en este estudio se ve y esto es una contractura o un punto gatillo, que es un tema un poco polémico, pero realmente ni los mismos autores. Escuchaba hace poco un podcast con Orlando Mayoral donde lo entrevistan y realmente Orlando Mayoral ni siquiera sabe qué es un punto gatillo y él lo dice, no sabemos qué es un punto gatillo, pero cada vez está más cerca de que sepamos a través de elastografía, de ultrasonido, de ecografías. Bueno, ellos estarán ya con sus respectivos estudios, pero el día de hoy todavía no han encontrado nada. Probablemente sí en la clínica, que es nódulo palpable, con ciertas características, que va a estar irritable, que va a ocasionar un dolor irradiado. Pues eso es, de acuerdo, vuelves a lo mismo, a la experiencia, pero clínicamente no hay nada que te lo diga y eso es algo que debemos tenerlo claro. Y bueno, obviamente esto hablarlo pues entre nosotros, entre colegas, explicárselo a un paciente probablemente nunca lo entienda, pero sí lo debemos tener nosotros claro. ¿Y por qué? Porque eso nos va a llevar al siguiente término, porque realmente las únicas contracturas que existen son estas contracturas que están mediadas por una lesión en el sistema nervioso central, como esta enfermedad de Dupuytren o de Volkmann. Esas sí son contracturas, pero son en pacientes neurológicos. En pacientes o en personas sanas es usado de una forma errónea este término. Sería más hablar de una tensión muscular que causa dolor a causa de una debilidad o de falta de movimiento. Realmente eso es a veces lo que pasa. Porque a veces dicen, oye, pero es que yo siento contracturada la espalda y cada vez que paso horas en mi casa, trabajando, haciendo home office, lo que sea, viendo esta presentación, pues me duele, pero realmente, ¿cómo sabes si es una contractura? Pues no, realmente viene siendo esto, un estado de hipersensibilidad muscular, ya sea por una sobrecarga o por una posición mantenida en el tiempo, que por no tener la capacidad adecuada, me molesta y se refiere como dolor, pero no me habla de una contractura, simplemente mi sistema de alerta, que es acerca del dolor, y todo mi sistema nervioso central está avisándote, hey, necesitas moverte, ¿verdad? No porque tengas una contractura, está diciendo necesitas moverte, necesitas fortalecer, y realmente eso es lo que pasa. Y es ahí donde estos pacientes a veces que queremos aplicar alguna técnica invasiva y no les viene bien. Pero si los ponemos a moverse, a hacer ejercicio, a que cada media hora se levante de su lugar, realice a lo mejor algunos estiramientos, movilidad, demás, y se sientan mejor. Y ahí es donde mejoran. Entonces esto también debemos tenerlo en cuenta. Y hay un término que se llama trixotropía, donde mencionan que el músculo es como la miel. Y esto lo menciona Arturo Goicoechea en algún post que me pareció muy interesante, donde mencionan que el músculo es como la miel. La miel como es, si no se mueve, si está ahí quieta, realmente la miel se pone dura y después cuando quiero yo utilizarla me cuesta mucho trabajo. Y cuando
la miel está caliente, o está en una zona donde hace mucho calor, o la caliento, se pone líquida. Y me es más fácil echársela a mis hotcakes en el desayuno o a cualquier cosa. Y esto pasa con el músculo. Músculo que no se mueve, se pone rígido, se pone tenso, hay una tensión muscular importante por falta de movimiento. Pero cuando estoy activo, cuando me estoy moviendo y no tengo una posición mantenida, el músculo está caliente, por así decirlo, y el músculo va a ser más flexible, no va a causar nada de dolor. Entonces, bueno, esto es súper interesante también. Y hay que verlo así. Y lo que les decía, el músculo es tal cual como la miel. Ahora, por ahí veía algunas de sus preguntas en el chat, que ahorita las contestaré pues al final, o al final que hablemos un poquito de este tema. Por lo tanto, lo que les decía, no existe una contracción, una contractura, sino está hipersensibilizado mi sistema de alerta y de protección. ¿Va? Que me está avisando, muévete. ¿Y qué ocurre? A nivel fisiológico, ¿qué ocurre? Porque no nada más que lo digamos, sino que a nivel fisiológico está también comprobadísimo que todo lo que ocurre, que hay muchas neuronas motoras activas, que se activa mi mecanismo de protección a través del dolor, hay un excesivo orden de fibras musculares y sobre todo una sensibilización a nivel central, que me encargaré yo de restablecerla. ¿Qué se puede hacer? Principalmente neuromodular el dolor. Y con neuromodular no quiere decir que tenga que ser invasivo, que también, no sé en sus países, pero aquí en México está muy de moda este tema de la neuromodulación invasiva, traigo mis agujas, con mis cables, y que a veces los pongo y ni siquiera sé dónde va el trayecto del nervio. Nada más con que se vea que se mueve el músculo, ya sé que estoy haciendo esta neuromodulación. Pero realmente el neuromodular lo podemos hacer con palabras. Podemos modificar el dolor solamente poniendo la atención a mi paciente, solamente escuchándolo. Podemos neuromodular a través de técnicas manuales, con el masaje, con técnicas de terapia manual. Hay muchas formas de neuromodular. A mí la que más me gusta es el ejercicio del movimiento, pero obviamente de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Habrá pacientes que en su vida se han movido, entonces tendré que buscar otra alternativa. Habrá otros pacientes que solamente quieran escucharme o al revés, o que quieran ser escuchados. Por lo tanto, ahí estaré neuromodulando este dolor. Pedirle a nuestro paciente que se relaje y hay que darle ejemplos prácticos a mi paciente para que sepa que el dolor no tiene que ver con un daño en el tejido y que ahora todo el mundo también habla de esto, que dolor no es igual a daño en el tejido y que tiene que ver más con estados de alerta y de protección de la zona que son mal interpretados. Yo, un ejemplo que les llevo a poner a estos pacientes con este dolor, que sé que no tiene una lesión a nivel tisular o en ninguna parte y que hay una sensibilización importante, es explicarles, ¿no? Que pues, el dolor es como una alarma de un auto, un sensor de reversa, que solo con que ponga yo la reversa del auto, va a sonar. Por lo tanto, eso no quiere decir que ya choqué o que ya le pegué a otro auto que está atrás de mí. Y si yo pongo la reversa y me desplazo, pues va a ir sonando más rápido esta alarma, pero tampoco quiere decir que ya choqué. Al contrario, me está avisando que me estoy acercando cada vez más. Y pasa lo mismo con el dolor. No porque el dolor sea intenso, quiere decir que hay un daño a nivel tisular. Y, no porque, y probablemente existe un dolor mínimo y sí existe un daño tisular. Va a depender mucho del contexto y, bueno, de muchas cosas pero creo que es un ejemplo práctico que podemos ponerlo a nuestros pacientes como una metáfora para que pueda entender más acerca de este tema. Por lo tanto, pues el término ideal, no hay ningún consenso que diga debería ser el término, pero sí a lo que se ha llegado, pues desde que debería ser más un término como mialgia o como tensión muscular. Un acortamiento podría ser, pero realmente no existen cambios en la longitud del músculo. Una rigidez, pues puede ser más, entendiéndolo como que el dolor tampoco es igual a que esté rígido y los puntos dolorosos en ocasiones están en zonas blandas. Por lo tanto, esta tensión muscular va a ser más un sentimiento, no tanto una condición mecánica, lo que decíamos. Esta sensación va a ocurrir cuando percibimos de una manera inconsciente que estamos bajo una amenaza.
y que los músculos necesitan algo, es decir, moverse, porque estamos en una posición mantenida. Entonces, no va tanto por una condición mecánica, sino más por una condición de movimiento. Pero todo influye, todo influye en esta parte. Desde la posición mantenida, nuevamente el descanso, el estrés que tenga mi paciente, la parte psicológica, las emociones. Ahora sabemos, ya hay demasiados estudios que hasta el mismo, con el simplemente hecho de estar enamorado, produce analgesia. Y las personas que sienten amor cerca, ya sea de su pareja, de la familia, hasta de un animal, tienden a tener menos dolor que una persona que no siente amor por alguien o que no lo se percibe de esa manera. Entonces, y eso te lo dice la bibliografía, hay demasiada información acerca de eso. Por lo tanto, es bien interesante. Y pues la parte del ejercicio, ¿no? Que ya sabemos todos sus beneficios. Y entramos con otro tema ahí también un poco pues polémico, también este tema del cupping, que en su momento Dales con todo nomás. sí, yo creo que también en todos lados, ¿no? Dale Ahora, dales con todo. no, vaya, ahora lo estaré hablando. No es que yo creo que sea bueno o malo, simplemente es saber elegir la manera. Y ahora lo hablaremos, pero realmente está bien, está mal, es una moda. ¿Qué nos dice la evidencia y la experiencia, ¿no? Acerca de esta parte, de este famoso cupping. Y pues bueno, a veces las formaciones que hay acerca de esto, que creo que no debería haber formaciones de esto, pues nos menciona que se produce por un aumento del flujo sanguíneo muscular, que elimina toxinas y desechos y que promueve la reparación de los tejidos. Pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, pues lo cierto es de que sí puede aumentar el flujo sanguíneo muscular, sí aumenta en función de su actividad metabólica, pero no de la presión negativa que las ventosas ejercen. Y algo interesante es de que, bueno, alguna bibliografía te dice que sí existe aumento del flujo sanguíneo, pero solamente a nivel tisular. Por lo tanto, si mi objetivo es generar este aumento de flujo a nivel tisular, vendrá bien, pero no a nivel muscular. Y eso está más que comprobado. También el tema de la fascia, que es, si la desprende adherencias, nada, es totalmente falso. Hay un video de unos colegas mexicanos, que no sé si lo conozcan, que está bajo el nombre de Lymphologist, que es un colega muy conocido aquí en México que se encarga mucho del tema vascular y que tienen una clínica donde ven mucha también ortopedia y trauma, junto con su equipo que tienen, y en estudios que han hecho en plena cirugía para ver si el cupping realmente tenía un efecto sobre músculo y sobre fascia, no ocurre. Lo pueden ver, de hecho está en su perfil, y ahí pueden ir y pueden ver cómo realmente ni siquiera ejerce ahí una presión sobre estas estructuras. Y creo que eso está más que comprobado, ¿no? Una evidencia, pues, clínica, práctica. Ya no nada más es lo que dice la teoría. Entonces, bueno, pues sabemos que esta presión negativa, esta succión, va a provocar el estiramiento de la piel, la dilatación de los capilares y va a llevar su ruptura y equimosis, ¿no? Como dice Adam Milkins, estos moretones, que vienen unos love bites, ¿no? Que aquí en México los conocemos como chupetones o chupetes, ¿no? Que realmente no tienen ningún beneficio y es algo súper contradictorio, porque a veces también nos venden la idea de que con el cupping recupero a mi paciente más rápido y que se ha puesto, todos sabemos que se ha puesto esto de moda a través de Michael Phelps en las Olimpiadas, donde se puso de moda que salía ahí con las marcas del cupping y gana aquella carrera. Pero lo que nadie vio de esa carrera, creo que fue contra Ian Thorpe, y en esa carrera la gana, y gana el oro olímpico, pero la gana por tiempo mínimo, no recuerdo cuánta, no sé si hasta segundos llegó o si fueron milésimas de segundo, pero la gana a penitas. Y estaba en su mejor momento ahí Phelps y baja sus tiempos. Por lo tanto, ahí queda también esa incógnita, ¿no? ¿Habrá afectado todas estas marcas en toda la espalda o no? Acerca de que estuvo a punto de perder la carrera en su mejor momento. Y empeora su tiempo que normalmente tenía en esa carrera de esa distancia. Entonces, ahí queda esa incógnita.
Y es que es realmente contradictorio. Si lo que queremos es recuperar, como bien dice, aumentar el flujo sanguíneo, ¿para qué quiero romper los capilares, que son los que me van a conducir todo el material para que se recupere bien mi paciente? Entonces, no tiene ninguna lógica, al menos viéndolo desde esa parte. Nos dicen también que elimina toxinas y desechos, y eso también nos lo venden con la acupuntura. Pero hasta el momento, los únicos dos que se encargan de eso es el hígado y el riñón. Bueno, los riñones. Son los únicos que se encargan de eliminar toxinas y desechos. No hay más. No hay otra herramienta. ¿Vale? Todo lo demás es falso, no hay nada de teoría y es algo que también debemos tenerlo en cuenta. Tampoco repara. No es de que no, que ayuda a reparar a nivel muscular. Lo único que va a ayudar a reparar, a recuperar, volvemos a lo mismo, el sueño, la alimentación, el control de las cargas. Y no quiero decir tampoco que esté mal, que se prohíban, como ahora se ha puesto de moda en esta discusión, pues de que las han prohibido en Francia, el uso del cupping, que me parece algo bien, al carecer de evidencia científica. Y el día que tenga su evidencia, seguramente estaré probablemente a favor, si es que es una evidencia sólida. Pero hasta ahora la poca evidencia que está a favor del cupping, realmente ves los autores y son chinos, que es de donde es originaria esta técnica. Entonces, obviamente van a hablar a favor con su respectivo conflicto de interés. Pero el día que cambie esto, pues bueno, tendremos que cambiar el concepto. No estamos para nada cerrados. Y eso la gente que me sigue en redes siempre lo he mencionado, que pues igual, no sé, con el ultrasonido, con técnicas que no tienen tanta evidencia, el día que cambie, seré también el primero en publicarlo y que siempre, que dice mi mamá, que siempre sí funciona, ¿no? Pero siempre hay que saber usarla con sentido común. A veces podrá ayudarnos, sea la parte psicológica, sea no. Digo, si un jugador me la pide y se siente bien con eso y estamos por jugar una final y con eso prácticamente me asegura que la va a jugar al 100, pues obviamente se lo voy a poner, voy a tomar el riesgo, voy a ir contra lo que sé y se la voy a poner. Pero son casos excepcionales. Pero de acuerdo a mi sentido común, no lo haría. Y que sea popular una técnica, no te quiere decir que sea eficaz. No porque se ponga de moda, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo sube una historia en Instagram, porque los pacientes buscan eso. A veces llegan pacientes a la clínica, en mi caso veo a veces pacientes de manera particular también y llegan y, oye, ¿tienes, no sé, ultrasonido? No, pues no. O tienes láser, o tienes cupping. No, pues no. Y el paciente se va. Y la verdad es de que no es por mala onda, pero qué bueno. ¿Por qué? Porque a veces es ese tipo de pacientes que no se pueden educar y de esos pacientes que solamente van por eso. Y si está de por medio, pues yo que quiero defender lo que hago, lo que me apasiona y tratar de que nos vean de una manera diferente, no importa que se vaya. Y bueno, pues por mi parte prácticamente viene siendo todo. Por ahí leí algunos de sus comentarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta, sugerencia, quiera compartir alguna Nada, experiencia. Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Creo que nada, nos ayudas justamente a esto, ¿no? A derrumbar ciertos mitos, como justamente el tema que lo pusiste tú. Agradecerte, la gente que tenga algunas preguntas, es el momento ahora en el chat, muchachos. Hay gente que, nada, está conectada de Colombia, de México, de Ecuador, para que sepas que te escuchan, Miguel, de todas partes, no solo de Ecuador. Y como te digo, más bien, muchísimas gracias, estuvo súper clarita la presentación. Carlitos, no sé si tengas algo y gente, aprovechen para, nada, bombardear a Miguel de preguntas y cualquier duda, pues nos las hacen llegar al chat. Bien. Sí, yo sí tengo unas cuantas preguntas y son preguntas que en realidad son bastante comunes, ¿no? Que algunas no podemos llegar a este consenso, como cuando hablaste del tema de, ok, no son contracturas, entonces, ¿cómo le explicamos al paciente? Pero llegamos a esta barrera, ok, y esto ya hablando no de la evidencia científica, sino de la clínica. Llegaste pacientes que dice que tiene unas contracturas, te viene con la receta incluso del traumatólogo, trabajar contractura, y tú tienes que explicarle a este paciente que no existe, o sea, tú en la clínica le explicas que no existen
o la tratas nomás sabiendo que no existen. Porque entra mucho esta parte de la educación, de dejar claro desde el inicio qué es lo que realmente voy a tratar. Y si es que yo entro a trabajar sobre una contractura, mi paciente se va a llevar a una percepción X del tratamiento y va a tener una expectativa X, que no sé si te ha pasado, muchas veces estas fibras tensas, bandas tensas, todavía continúan y el paciente ya no tiene dolor, tiene rangos de movimientos completos y está completamente aliviado. Entonces, ¿cómo tú lo abordas eso? No, no me pongo a explicarles todo esto, ¿no? Yo creo que sería lo ideal no hacerlo, porque pues, al final el paciente no lo va a entender. El paciente lo que le interesa es que le quites el dolor, que regrese a su actividad y ya, no le interesa a veces ni cómo. Claro, Entonces, no, yo creo que no, pero sí le hago énfasis de que, bueno, de que, oye, Miguel, pero es que si dices que no tengo nada o que no existe, porque lo he hecho en algún momento y no me ha funcionado. ¿Qué es eso, no? De que es que yo siento una bolita y aquí, mira, claro, tócale, tócale. Y no, pues sí, entonces ahí vas más por esa parte de que, bueno, esa bolita está por falta de movimiento o por una posición sostenida, ¿no? Pero para esto, pues ya sabes a qué se dedica, ya sabes que a lo mejor pasa X tiempo manejando o en una misma posición, entonces le explicas eso. Pues la bolita está originada por una posición mantenida o porque pasa mucho tiempo haciendo esto o porque lo hace mal. Pero si corregimos esto y esto, va a ver que se va a quitar. Y pues tú sabes claro, que al final sí se puede quitar, ¿no? Y ya claro. sea a veces con, bueno, ya cada quien tendrá sus herramientas, con movimiento, con ejercicio terapéutico, con algo invasivo. Entonces, de acuerdo al paciente, es como se lo voy explicando y se lo voy adaptando también de acuerdo a los objetivos que tenemos y también de acuerdo a sus gustos. Si es un paciente que eso para mí es muy importante, Correcto. tratar con base a objetivos, no tanto a tiempos, sino a objetivos cortos, porque el paciente los alcanza más rápido, porque eso también ayuda a que sea más rápida la recuperación y se va dando cuenta de esos objetivos cortos y alcanzables, se va dando cuenta y va viendo que él mejora. Entonces, prefiero mejor trabajarlo así y no entrar en discusión, porque al final le puedo yo decir todo lo que pasa, todo esto, y no me va a entender nada. Al final me va a decir Correcto. que se siente igual, ¿no? Para lo No, que... y hacer un ambiente ya tal vez incluso hasta conflictivo de la creencia de que yo tengo, la tiene mi familia, la tiene todo el mundo en el mundo deportivo, porque esa es otra barrera, ¿no? Porque De ahorita acuerdo. hay sobreinformación con respecto al fitness, digamos, entonces todo es la contractura, la activación, la relajación, el estiramiento y el paciente viene con una expectativa para X tratamiento pensando que los fisioterapeutas solo hacemos eso. Claro, que un punto también muy importante es de, por ejemplo, con los deportistas. Ujú. A ver, te estás diciendo que muchos ven, por ejemplo, con los que trabajo, que me siguen en redes y, a ver, Ujú. tú dices que una contractura no existe, pero a lo mejor en el reporte médico nosotros sí ponemos, ¿no? Una contractura. Claro, O dices que es por falta de movimiento, pero yo me muevo siempre, entonces, ¿por qué siento esto? Y bueno, ahí ya entras a otra parte, ¿no? A explicarle por qué se claro, origina, que es por otro tipo de estímulos, ¿no? Por exceso de estímulos, porque no está preparado su tejido, que viene más por debilidad. Entonces ahí, bueno, ya le explicas de esa forma. Y ahí también es interesante porque pues, ellos sí se mueven. Entonces ahí parecía contradictorio, pero sí hay que Claro. tener énfasis también en esa parte. ujú, Miguel, Juan Cruz nos comentaba también en el chat, un colega de Bolivia te manda saludos, nos comentaba que aún falta mucha evidencia sobre muchos temas de fisioterapia deportiva, entre estos el core y el control motor. ¿Qué piensas tú? Yo supongo de este tema de justo esto, ¿no? De la prevención de lesiones, que está mal llamada como tú la dices, hablando de estas dos técnicas, que también se han puesto mucho de moda, ¿no? El core y el control motor. El tema del core, yo creo que sí es importante realizarlo. Mm, Este tipo de musculatura, claro que va a dar la estabilidad, que va a hacer más eficiencia con nuestros movimientos, pero creo que va más allá solamente de trabajarlo con planchas frontales, laterales y todas sus variantes, ¿no? Ya sea estáticas, dinámicas. Va mucho más allá, que lo puedo trabajar con base a movimientos que me exijan una activación de dicha musculatura, ¿no? Que va a estabilizar el transverso, porque a veces también nada más pensamos de que el core es el transverso
el abdomen, Abdominal. el recto abdominal, paravertebrales y glúteo, ¿no? Oblicuos. Es lo único que pensamos. Y no, realmente hay desde músculos tan pequeños como los multífidos que podemos activar con ejercicios súper sencillos y que juegan un rol súper importante para la estabilidad. Nos olvidamos a veces del psoas y no nada más de que esté débil o no, sino a veces está acortado, que a veces este acortamiento, ahí sí nos interesa trabajar esta parte de la movilidad de cadera para prevenir las lesiones articulares, musculares, sobre todo a nivel isquiotibial, que es en el fútbol donde hay más. Entonces yo creo que sí es indispensable, como todo ejercicio, sabiéndolo dosificar, no abusando de él, pero sí estimulando con movimientos, no tanto con posiciones estáticas, más Bien, relacionadas al gesto deportivo. claro. Mira, y hablando de esto del gesto deportivo y de la especialidad de cada deporte, por ejemplo, aquí tenemos a Karina Garzón que nos pregunta, bueno, que te pregunta, en cuanto a los estiramientos, las personas que entrenan gimnasia olímpica, rítmica, ballet, artes marciales, ¿siempre tienen bien estirados los músculos o no los pierden? Entonces, estos estiramientos se mantienen en el tiempo si se practica distintos tipos de estiramientos. Y aquí creo que ibas a mencionar el tema del estiramiento y la flexibilidad, que no son lo mismo, ¿verdad? Y la movilidad, Y la movilidad, claro. claro. Sí, claro. Digo, pero aquí es donde mencionamos, ¿no? Por ejemplo, que un estiramiento estático no te va a generar una amplitud del rango de movimiento a corto plazo, ¿no? Sino que es a largo plazo. ¿Y qué tan a largo plazo? Estamos hablando de a veces hasta años. Todo lo demás es a corto plazo y se pierde súper rápido. En cuanto se deja de hacer, se pierde súper rápido. ¿Qué pasa con los gimnastas? Pues lo hacen toda su vida, lo vienen haciendo desde los 5 años, 6 años, ¿no? Porque sabemos que empiezan unas edades súper pequeñas. Obviamente cuando llegan a los 20, 21, pues no la pierden porque la han practicado, pero en el momento que lo dejan de hacer, la van a perder. Y conforme van Claro. creciendo, la van perdiendo. Lo que sí es importante ahí trabajar es la movilidad, porque lo que decíamos, ¿no? Y la Y aquí es súper fuerza. interesante esa relación, movilidad-flexibilidad, que no son aisladas, siempre van en conjunto. Claro. Y el tema de la fuerza también, porque sí, bueno, sí existe cierta correlación entre a mayor flexibilidad, menor fuerza y menor fuerza, menor flexibilidad. Pero sabemos que sobre todo en deportistas como en gimnastas, o sea, tienen una fuerza en rangos de movimientos súper amplios y pueden generar movimientos explosivos y sostener posiciones en distintas pruebas que ellos manejan. Ojo, que tengan son capacidades físicas que van entrenando a la par, ¿no? No es que solo se dedican a estirar, 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 sino que van a ir desarrollando esta explosividad para abrir las piernas, mantener las posiciones cuando están haciendo pruebas de anillas y cosas por el estilo, ¿no? Claro, y ahora que mencionas esta parte de la fuerza, que esta Ujú. también es súper interesante, ¿no? Que no le he Correcto. puesto, pero que podemos también lograr esta flexibilidad, pues estos estiramientos a través de ejercicio de fuerza. Así es. A través de, ya ha salido hace poco un paper, ya hay demasiada evidencia antes, pero hace Ujú. poco se puso de moda este tema porque un paper hablaba de este año que a través del ejercicio excéntrico puedo tener ganancias en cuanto a la flexibilidad. Todo esto porque se genera un mayor estímulo de sarcómeros en serie y en paralelo que van a permitir, ¿no? Que en esta fase donde se alarga el músculo trabaje también la flexibilidad. Entonces tengo ahí un trabajo doble. Y de ahí esta importancia de trabajar fuerza, como bien mencionas, en gimnastas. No recuerdo el movimiento, por ahí sí hay alguien que le guste este deporte, pero hay el que es un salto donde abren las dos piernas. El Ese catch. es uno de los, sí, ese es uno de los movimientos donde mayor número de lesiones musculares hay y de las más graves, que a veces llega a haber hasta una desinserción del tendón, entonces del tendón común de los isquios. Ujú. Entonces es ahí donde también debemos fortalecer esta parte y donde te doy toda la razón en ese tema. Miguel, también te están preguntando acá en el chat, ¿qué opinas tú de la aplicación de hielo, de todo lo que es crioterapia, después de la actividad física? También otro tema ahí controvertido, bien interesante. Totalmente. Pues igual, lo que te dice la evidencia, todo lo que hay, pues apunta a que en cuestión de indicadores de sangre, como la CPK, es nuestro indicador top para, nuestro gold estándar hasta el día de hoy para ver qué tanto se recupera un deportista, te dice que no afecta el nada. Y toda la bibliografía va orientada a eso. Pero en percepción, volvemos a lo mismo, en percepción Percepción. de dolor muscular,
a las 24, a las 48, 72 horas, es efectivo y que sí te ayuda. Pero prácticamente ya iba más cuestión del deportista, ¿no? También muy variado el tiempo, la modalidad. Justo eso Es, te iba a decir, porque como aquí hay muchos papers que te dicen como ponle a 4 grados, ponle a 8 grados, unos a 10 minutos, es, otros a 15, que otros de frío en agua, otros frío en vapor y nada, o sea, no hay como un consenso realmente, ¿no? sí, o si es en inmersión, si es la cabina de cuerpo entero. Exacto. Bueno, y bueno, a veces en la de inmersión pues no podemos mantener la temperatura constante, la otra Así es. de cuerpo entero es muy cara, entonces tenemos que adaptarnos. Pero pues yo creo que viene bien en cuanto a sensaciones, viene bien. Nosotros lo utilizamos. El tiempo, pero también hay mucha controversia ahí, pero el tiempo ideal o el tiempo que te dice la bibliografía y que he encontrado ideal está bien fácil, que son 10 minutos a 10 grados, Así ¿no? es. De 10 7 a 10 10 ajá. minutos a 10 grados, que viene siendo lo ideal. Pero volvemos a lo mismo, va más en cuestión de la percepción, no tanto en indicadores de fatiga. Claro, y hablando de este tema de la percepción, muchas veces con los deportistas, sea cual sea el deporte, o sea, nuestro trabajo como fisioterapeuta va a ser cambiar y favorecer esa percepción, ya sea al estrés, al dolor, al esfuerzo, porque mi deportista tiene que rendir al día siguiente en el partido. Y bueno, yo he tenido experiencia con deportistas de que el deportista dice, se vienen el día antes a poner el tape y si es que no se le pone el tape, no pueden rendir. O sea, Y del color que a ellos les gusta, ¿no? Ah, claro, sí, sí, claro. Claro, claro. claro, Bien chistoso. Nosotros teníamos algunos jugadores donde cuando teníamos kinesiotape verde fosforescente, todo ajá, el mundo iba. claro, Pero cuando claro, lo Lo cambiamos combinas a... hasta con el color de la pantaloneta, porque si no, no va. Sí, claro. Y no, y lo pedían aparte a veces, cuando jugábamos viernes, después del partido, y como, ¿por qué? No, pues por si voy a la playa, porque tenemos playa cerca de donde jugábamos, ¿no? Por si voy a la ajá, playa, para que se me vea. Cuando cambiamos a un kinesiotape de color piel, nadie ya pedía, hasta nos sobraron los rollos, ¿no? Que teníamos. wow, Y había otro jugador también que si no se le colocaba el kinesiotape antes de los partidos, siempre se acalambraba. Así jugara Así, 15 minutos se acalambraba, ¿eh? Y claro, era y, increíble. y claro, o sea, como algo, un aspecto, ya esto sería un poco, ya sería psicológico, puede Claro. llegar tanto a somatizar en una persona, o sea, de que ya le afecta el rendimiento, porque no es que ha cambiado otra variable en su entrenamiento y no es que está siendo expuesto a un estrés fuera de lo común, simplemente lo único que cambia es no le pusieron antes de me acalambro. Sí, se hace dependiente, se hace dependiente. Correcto, y eso es lo que hay que ir evitando. Y bueno, yo tengo una pregunta de un tema que mencionaste, que justo Andrés y yo estuvimos debatiendo hace un tiempo atrás acerca del calentamiento, ¿ya? ¿Qué es el calentamiento? Porque si es que, o sea, si es que comenzamos a buscar bibliografía, vamos a encontrar estiramientos, vamos a encontrar activaciones, vamos a encontrar movilidad, vamos a encontrar aeróbicos de baja intensidad. Entonces, nosotros llegamos a un tema de que no existe un real consenso de qué es de un calentamiento real. Entonces, yo creo que esto sí entendemos la parte de que hay que hacer una activación previa, de que hay que ir haciendo una progresión si es que estás haciendo un deporte con peso o intensidad, de ir aumentando progresivamente las cargas, sea cual sea, pero un calentamiento, ¿qué es? Porque esa es otra y es uno de los grandes mitos, así como estirar después de entrenar, es tengo que calentar o si no me lesiono. Bueno, aquí yo creo que sí, este sí es importante, ¿no? Yo creo que para mí sí, sí es fundamental, que viene siendo al final el calentamiento es el preparar, ¿no? A nuestro cuerpo, aumentar el flujo sanguíneo de la zona que voy a trabajar. Que para mí sí es importante Correcto. incluirla, tener un buen calentamiento, que por ahí se habla de alrededor de 10, 15 minutos. Cada quien ya tendrá su modalidad, ¿no? A veces desde trabajar con un foam roller, comenzar ahí y después vas progresando, ¿no? Los ejercicios que requieras, trabajar movilidad, ya va más cuestión de gustos, pero para mí sí es importante realizarlo. Sí influye para mí en el tema de prevenir o no lesiones.
bueno, no tanto de prevenir o no lesiones, pero Claro, sí de pero de estas famosas tensiones musculares y mialgias, yo creo que ahí sí juega un papel importante. claro, pero y no, o sea, algo también que yo me recuerdo de las conclusiones que fuimos sacando, es que más que, sí, obviamente sí hay un aumento del flujo sanguíneo, hay una activación y todo lo demás, pero es muy variable, ¿no? Entonces, volvemos al tema. En un calentamiento también cambia la percepción de la persona antes de ser expuesto a un estímulo mayor. Entonces, hasta cierto punto es un tema de preparación psicológica para, más no solo física o fisiológica. O sea, que sí sabemos que hay cambios, hay unos cambios fisiológicos al momento de hacer ya sea el ejercicio de baja intensidad o aplicación de foam roller o el tema de las pistolas de inmunización. Pero en la parte psicológica también es como que dijo, ya me voy preparando, voy escalando hacia lo que voy a hacer. Sí, Pero, totalmente de Sí, acuerdo y, contigo. y también, bueno, justo lo que hablábamos, no sé qué piensas tú, Miguel, bueno, realmente primero no hay como un consenso, ¿no? Pero sí que claro, depende mucho el tipo de deporte también, eso es lo que hablábamos también, eso. ujú, Por ejemplo, para hipertrofia o para todo el trabajo de gimnasio, alzar peso, no es necesario lo que justamente hablábamos, que tú hagas 30 minutos de cardio antes. O sea, esas son cosas que incluso ya se saben en ciertos estudios hablando de esta modalidad en específico, que incluso no te la viene bien. Empieces a hacer series de aproximación y vas a tener muchos mejores resultados. O también hablábamos de, por ejemplo, el calentamiento en ejercicios de alta duración, como voy a correr una maratón. correcto, claro. Entonces, ahí tienes que determinar, claro, cuánto gasto energético vas a hacer en tu calentamiento y si realmente sirve la pena, si vale la pena. Y hay otros autores que hablan de activación neuronal, ¿no? Que eso sí que es preparar el movimiento y que Claro. va también bastante bien. Pero sí, o sea, hay que ir viendo como qué tipo de deporte es, adaptarlo. Pero yo sí también coincido con ustedes que no solo es un tema de gustos, pero sí que hay que hacer un calentamiento previo, Ujú. eh, pero de manera muy inteligente y dirigido a cada deporte, ¿no? Claro, objetivizado hacia la actividad, hacia el estrés que se le va a exponer a la persona. Porque la actividad no, calentamiento, y por eso, así como hay un problema de consenso con terminologías como contracturas, creo yo que, y algo que siempre mencionamos aquí es que la fisioterapia está en transición. Estamos en un proceso de transición de cambiar conceptos que teníamos hace 100 años a algo más actual debido a toda la evidencia que va saliendo poco a poco. Entonces, el calentamiento puede ser un aeróbico de baja intensidad, puede ser movilizaciones articulares, puede ser aplicación, o sea, es tan variable este tema que no podremos definir uno solo, pero lo que creo que sí podríamos coincidir todos es que debe ser objetivo hacia cada situación, hacia cada deportista, hacia cada deporte. Sí, Sí, totalmente de sí, así es. acuerdo con ustedes. Yo creo que más claro, imposible, como bien mencionabas. Depende mucho de la zona, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo prepararme y calentar el miembro inferior si voy a trabajar el miembro superior. No Así es. tiene Claro, una lógica, claro. claro. Miguel, acá te preguntan, es una cosa de opinión más, Ujú. te pregunta Luz, una compatriota tuya mexicana, te pregunta que como estudiante, cómo puedes involucrar a los docentes, ya que en muchas ocasiones son ellos los que te motivan a hacer este tipo de técnicas, este tipo de información que a veces no es tan correcta. Hola Luz, qué bueno que andas por acá. Y pues bueno, un poco complicado, yo creo. Siempre, bueno, lo he contado en algunos lives así que he hecho y demás, pero por ejemplo, a mí me corrieron de prácticas, en mis primeras prácticas, ¿no? Precisamente por algo así. Así Eh, es. por involucrar docentes, por preguntar de más. También lo hacía con cierta malicia, ¿verdad? La Completamente, verdad, y llegaba ya estudiado y llegaba a preguntar. Y llegó un claro. punto que el docente me decía, ¿no? O la persona, pero era un chico 22, 23 años, recién graduado, y que tenía técnicos de fisioterapia ya de 50 años a su Claro, cargo. Yo llegaba con él y le preguntaba cosas que ya había yo estudiado. Pues para que me aportara más cosas, pero pues ya iba estudiado, por si me preguntaban. Entonces, claro. le molestaba que le preguntara en frente de los pacientes.
Y bueno, pues llegó un punto donde pues ya no lo tolero más. Me prohibió hacerle que le preguntara enfrente. La verdad es que no me importó mucho, lo seguí haciendo y llegó un punto donde a 2 días o 3 días de finalizar esas prácticas, pues me acaban corriendo, ¿no? Y bueno, por ahí repruebo dos materias porque se iban promediadas con las materias que ahora son a las materias que me dedico, que era trauma, ortopedia y cardio, que Claro. era lo que más ocupo ahora y las que más me gustaban aparte. Y bueno, al final, bueno, pasó por un proceso donde estuve a punto de dejar la carrera, además, cambiarme de escuela, nada, pero bueno, tuve un apoyo, la verdad, ejemplar de mi familia y bueno, que me motivó a seguir y a mejorar esto. Y bueno, pues al final lo que seguía haciendo después era eso, preguntar, pero ahora pues de una manera diferente. Sí, Así bien, ya es. lo he estudiado, Claro. pero preguntar más en buena onda, no tanto con ese ego, con esa soberbia que en su momento llegaba a tener. Entonces yo creo que una buena manera de involucrar es eso, a través de preguntar, no tanto de cuestionar, porque también a veces es de que lo que yo pienso, con lo que tú piensas, y ahí es donde pues chocas, ¿no? Sino más de compartir, más de, a lo mejor no, tampoco enfrente de todo el mundo, de a lo mejor algo más personal, depende también del docente, hay docentes que se prestan, pero pues más eso, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de involucrar, estar pregunte, 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 porque al final eso hace que el docente tenga que investigar por su cuenta para poderte dar una respuesta. Ya ahí dependerá mucho del ego, ¿no? Habrá quien te diga cualquier cosa con tal de no quedarse callado, otros que te digan que no saben, pero pues la idea es esa, motivar, ¿no? Y si no se motiva para buscarte una respuesta, la verdad es que creo que no debería ser docente. Así es. Claro, y también dentro de la transición esperemos que en unos próximos años tú puedas ser profesor de universidad, acá muchas personas puedan ser profesores y comenzar a dar esta información desde pregrado, ¿no? Porque salimos con muchísimos vacíos. Por suerte tenemos la oportunidad de que hay internet y podemos coger una computadora y poder investigar muchísimo un tema, o sea, podemos dedicarnos mucho a eso, pero para cerrar el consejo hacia luz, no hagas que te voten de las pasantías porque tienes que pasar las materias, pero sí cuestiona con mucha educación, ¿no? Sí, sí, y respecto ahí al último que comentó Luz, no te acepto. Así que quédate nomás en tus prácticas. Sí, 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 sí. sí, Miguel, Perfecto. nada, más bien agradecerte. Creo que ha sido una bonita charla, muy, muy, muy gratificante para muchos de nosotros. Y nada, ratificar, mejorar nuestros conocimientos. Nada, por último, decirte dónde exactamente te podemos buscar, todos tus proyectos, por favor, dínoslo para igual pasarlos al grupo de Telegram, al grupo acá y nada, que la gente siga compartiendo conocimientos, ¿no? Claro, no, pues antes que nada, te voy a agradecerte a ustedes dos, a ti, Andrés, Carlos, por la invitación. Un gustazo, para mí siempre es un placer, pues hablar un poquito, ¿no? De este tema que me apasiona, sea de lo que sea, en el lugar que sea, que lo hablábamos antes, ¿no? Para los que no saben que me encuentro ahora de De mudanza y ahí mudanza. somos el equipo, pero para mí eso me gusta, ¿no? Me gusta siempre hablar de esto. Entonces, les agradezco el espacio, la oportunidad. Y pues nada, está bien fácil. Pues todas las redes son @Miguel-oficio, solamente en Facebook cambia la página, que es fisioterapeuta Miguel Muñoz, y de ahí en fuera Twitter, Instagram, YouTube es Miguel-oficio. Ahí, en el que más Buenísimo. contesto es en... Tienes un podcast, también lo mencionaste, ¿verdad? Claro, Así Para es, que te también tengo sigan, un por podcast, favor. gran, sí, así gran es. Igual podcast. tiene una cuenta, el podcast de Instagram, que es @adictospodcast. El podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas. Plataforma. Y en YouTube llego a subir algunos episodios en video para los que son más visuales, pero no todas, no están todas, están solamente Ya, las últimas. Y igual está en mi canal de Miguel-Oficio y en Spotify, Apple buenísimo. Podcasts, iVoox está como Adictos a la Fisioterapia. Eso, Entonces, gente, Perfecto. nada, a seguirlo y nada. Muchísimas gracias, Ahorita, Miguel, y esperamos contar contigo más adelante igual, ¿no? sí. Ahorita después voy a compartir el link del Instagram de Miguel, del podcast, de todo. Y ahorita en este momento voy a cortar la grabación para poderla subir más tarde.